Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, claro, de sus protagonistas más carismáticos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para hablar de algo que ha estado resonando mucho últimamente, una posible sorpresa, un impacto, una declaración que Can Yaman, uno de los actores más populares y deseados del momento, ha hecho y que parece haber tocado de manera especial a Demet Özdemir, otra estrella que comparte un pasado bastante interesante con él. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar este misterio y a ver qué hay detrás de estas ondas que sacuden el universo de sus fans. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. No se queden fuera. Ahora hablemos de nuestros protagonistas. Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo. Conocido por sus papeles en series como Erkenci y Dolunay, ha logrado una fama internacional que pocos actores turcos han alcanzado. Su presencia en redes sociales es masiva, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es escrutada al milímetro por sus seguidores y, por supuesto, por la prensa. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y querida, que también brilló junto a Can en esa serie que catapultó a ambos a la estratosfera de la fama, Erkenci. La química entre ellos en pantalla era simplemente palpable, y eso, como bien saben, siempre alimenta los rumores y las esperanzas de los fans de que esa chispa trascienda la ficción. La historia de Can y Demet es una de esas que nos encanta seguir. Después de trabajar juntos, hubo un periodo de especulaciones intensas sobre una posible relación real. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la complicidad que mostraban en entrevistas, en eventos y en sus redes sociales, alimentaba la imaginación de todos. Fotos juntos, comentarios cariñosos, esa energía que emanaba de ellos. Era difícil no pensar que algo más que una amistad existía. Sin embargo, con el tiempo sus caminos parecieron separarse en términos de su vida personal, y cada uno siguió su rumbo, construyendo sus carreras de forma individual. Can enfocado en proyectos internacionales, e incluso en una incursión en la actuación italiana. Demet triunfando en otras producciones turcas y consolidando su estatus como una de las principales actrices del país. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué declaración de Can Yaman ha causado tal revuelo y ha impactado supuestamente a Demet Özdemir? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente, durante una aparición pública o una entrevista, Can Yaman hizo unas declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras, pero el hilo conductor parece ser una cierta nostalgia, un reconocimiento, y quizás hasta una disculpa implícita, hacia algunas de las personas importantes en su vida profesional y personal. Se habla de que en estas declaraciones, Can hizo mención de su etapa en Erkenci, de la importancia que tuvo ese proyecto en su carrera, y de las personas con las que compartió esa experiencia. Y aquí es donde entra Demet. Según lo que se comenta en los foros de fans y en algunos medios de espectáculos, Can Yaman habría hablado con especial cariño y admiración sobre Demet Özdemir. No se trata de un simple reconocimiento genérico, sino de comentarios que sugieren que él valora enormemente el tiempo que pasaron trabajando juntos, la conexión que tuvieron, y quizás, las lecciones que aprendió de esa experiencia. Algunos reportes apuntan a que incluso habría mencionado la dificultad de encontrar una conexión así de especial en proyectos futuros, insinuando que lo que vivió con Demet fue algo único. Es posible que haya expresado arrepentimiento por alguna situación pasada, o simplemente haya abierto su corazón para agradecer la influencia que ella tuvo en su vida y en su carrera. El contexto de estas declaraciones es crucial. Can Yaman se encuentra en un momento álgido de su carrera, con una proyección internacional cada vez mayor. Su participación en producciones italianas y su creciente base de seguidores en Europa y América Latina lo posicionan como un embajador del talento turco a nivel global. En medio de esta vorágine profesional, es natural que los recuerdos de sus inicios, de los proyectos que lo lanzaron a la fama, resurjan. Y en ese repaso por su trayectoria, Erkenci ocupa un lugar primordial. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, cautivando audiencias con su historia romántica y por supuesto con la química explosiva entre sus protagonistas.
Cuando Khan habla de Erkenci-Kuş, no solo se refiere a un proyecto laboral, se refiere a una etapa de su vida, a una experiencia que lo marcó profundamente. Y dentro de esa experiencia, la figura de Demet Özdemir es inseparable. Los rumores sobre su relación, aunque nunca confirmada, alimentaron la fantasía de millones de fans que veían en ellos la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa complicidad que trascendía los guiones, esa mirada cómplice en las entrevistas, esa cercanía en los eventos públicos, todo ello construyó un imaginario colectivo que aún persiste. Las declaraciones específicas que han generado este revuelo son, según las filtraciones y los comentarios en redes sociales, aquellas en las que Can Yaman habría expresado un profundo aprecio por la conexión que compartió con Demet. No se trata de un simple "fue una gran compañera", sino de un reconocimiento a la profundidad de su entendimiento mutuo, a la forma en que se complementaban artísticamente y quizás emocionalmente. Se menciona que pudo haber dicho algo así como que la dinámica que tuvo con Demet en Erkenci-Kuş fue algo excepcionalmente raro y difícil de replicar, insinuando que esa magia en pantalla no solo era guión, sino también una resonancia real entre ellos. Podría ser que Can Yaman, en su madurez profesional y personal, esté reflexionando sobre las relaciones que han sido significativas en su camino. Quizás al mirar hacia atrás, se dé cuenta del valor de ciertas conexiones y de la importancia de expresarlo. En un mundo del entretenimiento donde las apariencias y las relaciones superficiales a menudo prevalecen, un gesto de honestidad y reconocimiento genuino puede tener un impacto considerable. Y cuando ese reconocimiento proviene de una figura pública tan seguida como Can Yaman, el eco se amplifica. Ahora, ¿cómo ha impactado esto a Demet Özdemir? Bueno, la reacción directa de Demet no ha sido pública, al menos no de manera explícita o confirmada. Sin embargo, las fuentes cercanas, los rumores de los fans y las interpretaciones de sus últimas apariciones públicas sugieren un efecto. Se dice que Demet ha recibido estas palabras con una mezcla de sorpresa y, tal vez, una cierta melancolía. Imaginen la situación: después de un tiempo, escuchar a alguien con quien compartiste una experiencia tan intensa y exitosa, hablar de ti con tanto aprecio y posiblemente admitir la singularidad de esa conexión, puede ser conmovedor. Podría haberle traído recuerdos, quizás la ha hecho reflexionar sobre el pasado, sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. Es importante recordar que aunque la química en pantalla era innegable, las dinámicas personales son complejas. Si existió algo más que amistad entre ellos, la ruptura o la distancia posterior pudo haber sido difícil. Y que Can hable ahora de esa época con ese tono podría reabrir viejas heridas, pero también podría ser un gesto de cierre, de reconocimiento, e incluso de reconciliación emocional. Los fans más acérrimos de la pareja, Can-em, han reaccionado con una euforia contenida, deseando que estas palabras de Can sean un puente hacia una posible reconexión, ya sea profesional o personal. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a ambos, reviviendo momentos de Erkenci-Kuş y compartiendo su esperanza de que esta declaración sea el inicio de algo nuevo. El impacto en Demet podría ser sutil, pero significativo. Quizás la ha hecho sonreír, quizás la ha hecho pensar en él de una manera diferente, quizás la ha llevado a replantearse su propia perspectiva sobre su relación pasada. La vida de los artistas es pública, y cuando se habla de ellos de forma tan personal, incluso si es en términos generales, siempre hay una resonancia. Si Demet es una persona que valora la honestidad y el reconocimiento, es muy probable que estas palabras de Can la hayan tocado profundamente. No se trata solo de un colega que reconoce su trabajo, sino de alguien que, al parecer, recuerda la conexión especial que compartieron. Además, no olvidemos el contexto. Can Yaman se encuentra en un momento de gran proyección internacional. Sus declaraciones tienen un peso y un alcance considerables. Que decida mencionar a Demet Özdemir de esta manera, en este momento, puede ser una forma de rendir homenaje a sus inicios, a las personas que lo acompañaron en su ascenso meteórico. Y si esas palabras son sinceras, si vienen del corazón, es natural que tengan un impacto en la persona a la que van dirigidas. Demet, como profesional y como persona, seguramente aprecia que su contribución a un proyecto tan exitoso y a la vida de su compañero de elenco sea recordada y valorada. Los medios de entretenimiento y los foros de fans se han sumergido en análisis y especulaciones. Algunos sugieren que estas declaraciones podrían ser una forma de Can Yaman de limpiar su imagen, o de avivar el interés del público de cara a futuros proyectos. Otros, más románticos, ven en ellas una señal de que el tiempo y la distancia no han logrado borrar el cariño y el respeto que existió entre ellos.
La verdad es que en el universo del espectáculo, las motivaciones pueden ser múltiples y complejas. Sin embargo, el efecto de estas palabras es innegable. Para Demet Özdemir, quien ha continuado su exitosa carrera en Turquía, recibiendo elogios por sus papeles en producciones como Erkencikus, Doğu Unep Kaderindir y Anfara, estas palabras de Can podrían ser un bálsamo, un reconocimiento a la huella que dejó en la carrera de él. Es un recordatorio de que su talento y su presencia fueron fundamentales para el éxito de un proyecto que marcó un antes y un después para ambos. La industria turca, en particular, es un ecosistema donde las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan de maneras profundas. Los actores y actrices pasan largas horas juntos en los sets, creando vínculos que pueden durar mucho tiempo después de que las cámaras se apagan. La nostalgia por esas épocas, por la camaradería y la intensidad creativa, es un sentimiento común. Y cuando esa nostalgia se expresa públicamente y se enfoca en una persona específica, el impacto puede ser aún mayor. Hay quienes especulan que esta declaración podría ser un indicio de un posible reencuentro profesional. Quizás un nuevo proyecto juntos, o una aparición especial en alguna serie o evento. Sin embargo, por ahora, debemos centrarnos en el impacto emocional y personal de sus palabras. El hecho de que Can Yaman, con toda la atención que recibe, haya elegido destacar a Demet Özdemir de esta forma, dice mucho. Sugiere que a pesar de que sus vidas han seguido caminos diferentes, el recuerdo y el aprecio por lo que vivieron juntos, especialmente durante la exitosa etapa de Erkencikus, permanece vivo. Y para Demet, recibir este tipo de reconocimiento, especialmente de alguien con quien compartió un vínculo tan fuerte, puede ser gratificante. Podría ser un recordatorio de que su talento y su presencia tuvieron un impacto real en la carrera y en la vida de Can Yaman. Y eso, en el competitivo mundo del entretenimiento, es algo muy valioso. La industria turca es conocida por sus fuertes vínculos y por la importancia que se le da a las relaciones profesionales y personales que se forjan en los sets. En resumen, la situación gira en torno a unas declaraciones recientes de Can Yaman donde parece haber recordado con gran aprecio y nostalgia su tiempo trabajando con Demet Özdemir en Erkencikus. Estas palabras, cargadas de un reconocimiento especial hacia la conexión que compartieron, habrían impactado a Demet de diversas maneras, generando desde sorpresa y melancolía hasta un posible reavivamiento de recuerdos y reflexiones sobre su pasado juntos. Los fans, por supuesto, están emocionados ante la posibilidad de que esto signifique algo más, ya sea una reconciliación emocional o un futuro reencuentro profesional. Este evento subraya la fascinación que el público tiene por las vidas personales de sus ídolos. Las historias de amor, de amistad, de colaboraciones exitosas, son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento, y cuando se trata de figuras tan carismáticas como Can Yaman y Demet Özdemir, la atención se multiplica. La forma en que estas declaraciones han resonado demuestra el profundo apego que los fans tienen a estos actores y a las historias que han compartido. Lo que es seguro es que estas declaraciones han añadido una nueva capa de intriga a la ya rica historia de la relación entre Can y Demet. Ha reavivado la llama de la esperanza para los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y ha demostrado una vez más el poder de las palabras y la importancia de reconocer las conexiones que nos han marcado. Ha sido un viaje fascinante desgranar este tema, ¿verdad? El mundo del espectáculo siempre nos sorprende con estas historias que mezclan el arte, la vida personal y las complejas emociones humanas. ¿Y ustedes, qué opinan de estas declaraciones? ¿Creen que hay algo más allá de un simple reconocimiento? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Nos encantaría leer sus teorías, sus sentimientos y sus comentarios al respecto. Déjenos saber en la sección de comentarios aquí abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.